gozo ver que en una iglesia, se pueden sentar, que en una iglesia joven, el promedio de edad lo dañamos algunos, pero en una iglesia muy joven, los jóvenes sirven al Señor, ¿no? Ver a Johan, a los chicos en el coro, bueno, Santi, joven espiritualmente, pero… y eso nos enseña que no importa la edad, si nuestro corazón es para el Señor nos usa, amén. Bueno, muy bien, y hoy de hecho le correspondía enseñar a otro joven, a Juan Pablo, pero por temas de su trabajo me pidió el favor cambiar de enseñanza, entonces los que estuvieron en el campamento me van a soportar otra vez hoy. Y estamos estudiando Mateo, ¿no? ¿Qué pasaje nos corresponde hoy en Mateo? A ver, ¿quién lo tiene en mente? ¿No? Estamos en Mateo 7, versículo 13. Que recordaba un poquito preparando la enseñanza de mi papá. Mi papá fue un hombre, ya él duró 20 años casado con su primera esposa, no tuvo hijos. Cuando se casó con mi mamá era un poquito más joven que yo y aún así tuvo 6 hijos. Pero él me recordaba siempre de su juventud cuando estuvo casado. Y mi papá siempre fue un hombre, él conoció al Señor a los 75 años, muy católico, un hombre de campo desde pequeño, trabajando en finca desde pequeño con las fincas que él tenía de su propiedad, y eso siempre se dedicó a trabajar en el campo. Pero era un hombre de unas convicciones firmes, y algo que tal vez para los jóvenes hoy en día sea raro, pero en aquella época el pertenecer a un partido político era cuestión de principios. Mi papá toda la vida fue liberal, y para él ser liberal era el orgullo más grande que existía, y él nos contaba de niños muchas historias con respecto a eso. Hoy en día eso no se ve, gracias a Dios, pero en aquella época era así, eran liberales y conservadores, o godos como les decían. Él estuvo 2 veces a punto de morir por temas políticos. Una vez entraron en su casa, en el campo, estaba con su esposa a medianoche y llegaron 4 tipos, le colocaron un revólver en la cabeza y no lo mataron, no sabemos por qué. A los 2 meses iba con mi tío pasando una quebrada en el campo, también los emboscaron, los iban a asesinar con escopetas, habían como 6 hombres, al final no lo mataron, pero le pegaron un culatazo aquí, él tenía su cicatriz. Cuando él conoció al Señor, entendimos por qué no lo mataron, el Señor tenía un plan con él. Pero recuerdo mucho que todos los últimos presidentes, hasta donde yo recuerdo, habían sido liberales, y llegó el primer presidente conservador, que fue Belisario Betancur. Para mi papá eso fue una angustia impresionante. Él pensaba que el país se iba a sumir en esa violencia que él vivió de joven, donde se mataban por política, porque eso fue real. Cómo las convicciones pueden llegar a marcar tanto a una persona, de no ver ninguna otra alternativa sino esa convicción política. Y obviamente no hablamos de política, pero cuando hablamos de ser creyente, cuando hablamos de ser hijo de Dios, cuando hablamos de ser cristiano, la Biblia y sobre todo el Señor Jesús es muy, muy exclusivo. Por eso los cristianos hoy en día somos tildados de ser muy verticales en nuestras creencias, de que no estamos dispuestos a aceptar a otro Dios, no estamos dispuestos a aceptar a otra perspectiva religiosa, sino solamente a Cristo. Pero es que cuando vamos a la Escritura, el Señor Jesús enseñó eso, solo Él. Recordamos lo que hemos aprendido durante todos estos meses que hemos estado estudiando Mateo, y recordamos versículos que muchos conocemos, como Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La salvación solamente es a través de Cristo. Y en este pasaje de Mateo, capítulo 7, versículo 13 en adelante,
vamos a ver cómo el Señor Jesús, y recordemos que el Señor Jesús venía hablando de, son las 11:05, venía hablando de, todo el tiempo venía haciendo contrastes, ¿no? Entonces en el Sermón del Monte él hace contrastes o realizaba contrastes constantemente. Decía, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo digo que aquel que mira una mujer para desearla ya adulteró con ella el corazón. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo digo, cualquiera que llame necio o fatuo a su hermano es culpable de homicidio. Entonces siempre el Señor establecía contrastes entre una cosa y la otra. También recordamos, ¿no? Hace 20 días, no os hagáis tesoros en la tierra, sino hagan tesoros en el cielo. También ese día hablamos sobre la luz y la oscuridad que está en un hombre, ¿no? ¿Cuánta luz hay? ¿Cuánta oscuridad? También vimos Dios, dos señores, ¿no? Podemos servir a Dios o a las riquezas. Y el Señor dice, solo pueden servir a un Señor, no pueden tener dos amos, o sirven a Dios o sirven a las riquezas, porque no podemos complacer a ambos. Entonces el Señor Jesús siempre en el Sermón del Monte establece contrastes. Y lo que vamos a ver hoy son tres tipos de contrastes en los cuales vamos a vivir la enseñanza. La primera, el Señor Jesús va a hablar del contraste que define la eternidad de tu alma. El contraste que define la eternidad de tu alma. Y para eso Él habla de dos cosas 3 veces. 2 puertas, 2 caminos, 2 destinos, en la primera parte. En la segunda parte Él va a hablar sobre los falsos profetas y sobre los falsos discípulos, así como de los verdaderos y falsos. Y en la tercera parte va a hablar de los 2 cimientos, que creo que es tal vez de lo más conocido que tenemos en el libro de Mateo. La primera parte está del versículo 13 al 14, la segunda parte de los falsos maestros y falsos discípulos del versículo 15 al 23, y la última parte de los 2 cimientos, versículo 26 al versículo 28. Entonces vamos a iniciar, ¿les parece? La primera parte, como lo mencioné, es el contraste que define la eternidad. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Ese es el contraste que el Señor Jesús va a hacer. Hasta ahora el Señor venía hablando de la vida moral de las personas, ¿no? Adulterio, ira, homicidio, el dinero, tesoros en el cielo, los afanes de la vida. No debemos afanarnos por qué comeremos o qué beberemos, porque el Señor tiene cuidado de nosotros, ¿cierto? Pero aquí en este pasaje, el Señor empieza a hablar de algo más profundo, y es de nuestra alma. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Y ahí uno podría decir, bueno, el Señor podría enseñar sobre un decálogo de cosas, ¿no? Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, como normalmente pensamos que es acercarse a Dios. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que cumplir este rito, tengo que cumplir este rito, ¿cierto? Pero no. El Señor Jesús hace muy sencillo el tema de la salvación y dónde pasaremos la eternidad. Entonces en el versículo 13 de Mateo capítulo 7 dice el Señor así: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva ¿a qué? A la perdición. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda o el camino que lleva a la vida, y muchos son los que la hallan. ¿Sí? ¿Amén? No, pocos son los que la hallan. ¿Sí están leyendo allí? Pocos. Bueno, sí, pocos se parece a muchos. Pocos son los que la hallan. En esos 2 versículos el Señor habla verdades profundas. Y lo primero que hace el Señor es hablar sobre 2 puertas, ¿no? Una puerta, ¿cómo la describe el Señor? Esa puerta es ¿qué? La primera, estrecha. Esta mañana en el estudio con Mateo estábamos hablando del tema. ¿Quién ha entrado? Pues los que hemos usado Transmilenio. No, nadie más usa, yo sí lo uso, ¿sí? Muy bien. En las zonas, en las estaciones donde más hay colados, establecieron unos torniquetes, ¿no? Y los torniquetes, ¿cuántas personas caben por un torniquete? 1. Bueno, los colombianos sí. Hay una raza por ahí especial que hacen caber 3. Pero
realmente es muy difícil colarse, entra una persona. Entonces la puerta estrecha es un lugar por donde pasa uno, no muchos, pasa uno. Pero esa puerta estrecha nos lleva a un camino que también es ¿qué? ¿Ancho o estrecho? Estrecho. Y ese camino nos lleva a un destino. Pero el Señor Jesús también habla de una puerta ¿qué? Ancha. Los que han ido al estadio a ver a jugar a Millonarios, el mejor equipo de este mundo, ¿cierto? A las puertas de entrada y de salida son puertas grandes, puede salir muchísima gente por ahí, muchos pasan. Y el Señor dice que esa puerta ancha nos lleva a un camino que es ¿qué? ¿Ancho o angosto? Ancho, donde caben muchos. Pero ¿cuáles son los destinos? La puerta angosta y el camino angosto lleva ¿a qué? A la vida, dice él. Pero la puerta ancha y el camino ancho en el que va la mayoría llevan a la perdición, dice exactamente. Este tema de los dos caminos, el Señor Jesús no lo usó como novedad, ya la Biblia menciona esa figura de los dos caminos. No quiero que lo busquen porque lo van a ver ahí en Deuteronomio 30, 19. El escritor de Deuteronomio, que fue Moisés, pronunció estas palabras: al cielo, obviamente hablando de parte de Dios, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces el Señor siempre nos pone dos caminos, la vida o la muerte, la bendición o la maldición, y nos pone a escoger. Ese mismo sentido está en Jeremías 21:8, busquémoslo por ahí, Jeremías 21:8. Y en Jeremías 21:8 el Señor dice a través del profeta: también dirás a este pueblo, así dice el Señor, ahora pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Y en el Salmo 1, que es uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia, el Señor, el salmista, que en este caso fue David, hace un paralelo súper chévere sobre dos estilos de vida. Porque en la vida solamente hay dos estilos: o lejos de Dios o cerca de Dios. No hay intermedios, o estamos cerca o estamos lejos. Y dice allí en el versículo 1 de Salmos: bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Y esta es una de las figuras que más me encantan de la Biblia. Cuando piensa uno en su propia vida, dice que esa persona, ese hombre que anda en los caminos de Dios, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Mi esposa le encantan las plantas, les habla, las ama, siempre me burlé de ella. Yo dije, el día que yo compre una planta, será porque me estoy volviendo viejo. Bueno, hace 3 meses compré un bonsái al frente de la casa y empecé a cuidar el bonsái y a cuidarlo y a cuidarlo. Ese árbol se murió. Bueno, nunca le hablé, gracias a Dios nunca le hablé, nunca le dije pobrecito, nada, pero sí me dolía ver lo que se secaba. Y mi yerno, que es experto en bonsáis, entonces se lo llevé ayer para que le hiciera el tratamiento. Lo dejó pelado, pero Nanis nos mandó unas fotos de lo que estaba en la tierra. Habían gusanos, chisas. ¿Saben lo que son chisas? Gusanos que se estaban comiendo el árbol por debajo. Y así describe la Biblia a alguien que está lejos de Dios. Pero el que está cerca de Dios dice que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. Y todos conocemos los árboles cerca de los ríos, ¿no? Son frondosos, hermosos, nunca se secan, y si son árboles frutales, sobre todo de clima caliente, dan fruto a su tiempo. Versículo 4, no así los impíos, que son como paja que se los lleva el viento.
Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Entonces, la Biblia siempre habla sobre los dos caminos. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo era retomar esas enseñanzas del Antiguo Testamento y plantearlas de esta manera acá. Pero, entonces, el camino de la vida, ¿cómo es? Estrecho. El camino de la vida solamente pasa uno. Por eso la salvación es personal. Cada uno de nosotros tiene que tener un encuentro personal con Cristo con respecto. Cada uno de nosotros tiene que arreglar su tema con Dios. Los judíos no pensaban así. Los judíos pensaban que como eran descendientes de Abraham, que como tenían la circuncisión, toda la nación era hija de Dios. Y se creían hijos de Dios, así vivieran en pecado. Pero la puerta es estrecha, pero también dice que el camino es estrecho. Y estuve buscando en el Strong la palabra griega cuando habla de camino estrecho. Y se refiere a un camino que está en un precipicio, o sea que hay un abismo y el camino está labrado en el borde del precipicio. ¿Sí conocen ese tipo de caminos? Yo no, pero sí lo he visto en televisión. Y es un camino por donde si das un paso en falso puedes caer, pero hay muchos peligros en ese camino. Solamente hay una forma de andar, no puedes irte de un lado para otro, solamente hay un lugar. Esa es la descripción del camino estrecho que Dios pone para la salvación, y es obviamente ese camino es Él. Pero cuando en el versículo 14 añade estrecha es la puerta y angosta la senda. El camino que lleva a la vida nos conduce a una vida llena de pruebas, de retos y de aflicciones. Ser cristiano, dar un paso para conocer al Señor, significa afrontar una vida de pruebas. Significa afrontar una vida de dificultades, porque Dios quiere madurar nuestro carácter. Y si te han hablado de una vida cristiana donde todo es prosperidad, donde todo el dinero sobreabunda, pues no es así, pero en medio de eso está la gracia del Señor y el cuidado de Dios. A lo que se refiere el Señor con ese camino angosto es que ser cristiano tiene un costo. Ser cristiano tiene un costo, así como le costó al Señor su muerte para redimirnos. Pero este tipo de camino estrecho es el que nos lleva a la vida, y Jesús dice que son pocos. Pero el contraste es el camino ancho, que es más fácil, más popular. Por esa razón es que en el versículo 13 Jesús lo contrasta, dice la puerta ancha y amplia, por donde todos caben, ¿no? Por donde es fácil pasar por ella. Es amplia la senda, pero esa senda lleva, aunque es más cómoda, lleva a la perdición. Y tal vez esa senda en la que es cómodo transitar, llevo mi vida sin ningún problema, como yo creo que la debo llevar. Sí, tengo en cuenta a Dios para algunas cosas, pero en general mi vida la gobierno yo decido sobre mi vida. Es aquella vida de ese evangelio moderno de la autocomplacencia, ¿no? Vive tu vida y sí, ve a la iglesia, cumple ciertas cosas, siempre y cuando hagas algo para Dios está bien. Es una vida de gratificación personal en la cual mis prioridades son lo primero. Y es una vida en la que voy junto con las multitudes, voy con muchos. ¿Para dónde va Vicente? ¿Cómo es? ¿Qué dice el dicho? ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Pero esa palabra perdición en el griego tiene un significado, y es excluido del reino del Mesías. Es decir, que una vida cómoda de estos muchos, ancha y cómoda, nos lleva a estar excluidos del reino del Mesías. Podríamos hablar mucho de ese pasaje, pero tenemos que avanzar. Pero si ven que el Señor es más directo aquí que nunca antes que nunca en los versículos anteriores del Sermón del Monte. Y pasa al versículo 15, y del versículo 15 al versículo 20 habla de los falsos profetas.
Pero el versículo 21 al versículo 23 habla de los falsos discípulos, es decir, de aquellos que creen ser discípulos pero no lo son. ¿Cómo comienza el versículo 15? Con un verbo. Cuídense. Los que somos papás y mamás sabemos lo que significa esa palabra con un pelado, ¿no? ¡Cuidado! No vaya a meter los dedos en el enchufe. Claro que para algunos niños que conozco eso era como decirle, meta los dedos, ¿sí? Cuidado con el agua caliente, cuidado con pasar la calle, cuidado con esos muchachos, cuidado con esas muchachas. Entonces la palabra cuidado aquí, este verbo está expresado de una manera como de prevención, ¿no? De ojo, pilas porque esto es peligroso. Y eso es lo que Jesús está diciendo, cuídense de los falsos profetas. Y como el Señor Jesús venía hablando de la senda ancha, los falsos profetas tienen que ver con esa senda ancha, cómoda, tranquila. Es una advertencia de algo peligroso, en este caso de algo que nos puede llevar a la muerte, a la perdición. Aquí, ahora, los falsos profetas, ¿desde cuándo existen? Desde que hay verdaderos profetas. Desde que el Señor en el Antiguo Testamento empezó a anunciar a su pueblo sus verdades a través de los profetas, siempre han existido falsos profetas y hoy existen muchos falsos profetas. La palabra griega es pseudoprofeton, lo que podríamos llamar nosotros pseudoprofetas, es decir, que aparentemente son profetas pero no lo son. Eso es pseudo, ¿no? Como que es, pero en realidad no es. Como cuando una mujer quiere herir a un hombre en su orgullo, le dice, usted es un pseudo hombre. Es hombre, pero le falta. Entonces la palabra pseudo es eso, ¿no? Aparentemente lo es, pero no lo es. Y la característica de un falso profeta es que es engañoso. ¿Qué es engañoso? Cuando alguien es engañoso, ¿cómo se caracteriza? No va a mostrar que es engañoso. Ok. Pero por más sencilla que aparezca la definición es así, es porque tiene la facilidad de engañar. Alguien engañoso es alguien que engaña fácilmente. Alguien que dice, vamos a construir un edificio aquí, vende, tiene hasta las escrituras, ¿no? Y le pide eso pasa en Colombia, ¿no? Y se voló a los 2 meses, se fue con la plata. O va a comprarte el carro y te tumba. Entonces son hábiles para engañar. Esa es la característica de un falso profeta. Convence fácilmente. No es alguien que es evidentemente malo, porque si no nadie se acercaría. Son falsos y mentirosos. Falso como una moneda de cuero, dicen por ahí. En Isaías capítulo 30, perdón, busquemos allí, Isaías capítulo 30, versículos 9 al 10. Vamos a aprender 3 cositas rápidas de los falsos profetas. Isaías 3, porque la pregunta es, ¿cómo identifico hoy un falso profeta? ¿Sí? ¿Cómo entiendo que alguien es falso en los temas de Cristo? Versículo 9 y 10 de Isaías 30 dice, porque este es un pueblo rebelde, hablando el mismo Señor de su pueblo, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor, que dicen a los videntes, hey, no vean visiones, y que dicen a los profetas, hey, no nos profeticen lo que es recto, díganos mejor palabras que agradables, profeticen ilusiones. ¿No es parecido al mundo de hoy en día? Donde el evangelio es traducido en palabras dulces, cosas que no son difíciles de oír para cualquiera, donde no se habla de arrepentirnos de nuestros pecados, donde la palabra pecado nunca se menciona, donde no se habla de vivir una vida recta para el Señor, sino que tú puedes hacer tu vida como tú quieras, donde no se habla de llevar una vida santa para el Señor, de llevar un matrimonio recto, donde no se habla de educar a los hijos en el temor de Dios, donde no se habla del amor del esposo por la esposa y el respeto de la esposa por el esposo. Palabras dulces, lo que el pueblo quiere oír, lo que la gente quiere escuchar. Y pasamos ahí rápidamente a Romanos 16, 7 al 18. Romanos 16, 7 al 18. Muy bien.
Dice la palabra, les ruego hermanos que vigilen a los que causan divisiones. Uno de los Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Les ruego hermanos que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Es decir, cuando alguien empieza a enseñar algo que no está en la Biblia, ¿cuál es la orden de Pablo? Apártense. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras que, miren nuevamente la palabra, suaves, lisonjeras, engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Quieres tener dinero en tu vida? Trae tus diezmos aquí. Todo lo que siembres, el Señor te lo duplicará. ¿Quién quiere ofrendar 100,000 pesos? Tráiganlos aquí. Tú das 100,000 pesos y el Señor te va a volver 1,000,000. O sea, una pirámide espiritual. Y eso es lo más sencillo. Pero ¿qué de otras cosas? Del pecado. Entonces, palabras suaves y lisonjeras. Y por último, 2 de Timoteo 4:3, que es el más impactante para mí. 2 de Timoteo 4:3. Porque cuando uno piensa en los falsos profetas, ¿de dónde se originan? Normalmente pensaría, bueno, es gente que está craneando como el ladrón, ¿no? El ladrón todo el tiempo se levanta y oscurece pensando en ¿qué? En cómo robar, en cómo ser más profesional para robar, sin que lo cojan y lo pillen. Y uno pensaría que el falso profeta está levantándose, maquinando cómo enseñar para engañar más, pero la Biblia dice algo interesante. Dice que los falsos profetas no son los causantes de su falsa profecía. Dice que es el corazón del hombre el que provoca que surjan falsos profetas. Pablo lo habla de una manera interesante en el versículo 3, dice, porque vendrá tiempo, hoy, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón en los oídos. ¿Quién ha tenido comezón en los oídos? ¿Es feo la comezón en los oídos? Sí y no, porque no hay nada más rico que rascarse. Eso es lo que dice Pablo. La comezón en los oídos es el deseo de escuchar algo que me agrade, algo que sea bueno para mí. Por eso y lo que hace esta gente es que simplemente interpreta eso que la gente quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar la gente hoy en día? Bienestar, ¿sí? Placer, abundancia, todos los problemas solucionados, a cambio de algo sencillo. Ven por un momento de recreación, tú te recreas y te vas lleno de algo. ¿A cambio de qué? De su dinero. ¿A cambio de qué? De la perdición de esas personas que escuchan. Y por eso dice Pablo allí, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír en los oídos, conforme a sus propios deseos, se van a acumular para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Es decir, ese deseo de la gente de escuchar este tipo de cosas será lo atractivo para ellos. Vamos a avanzar rápidamente. Y él los describe más adelante, volvamos allí. ¿Quién está manejando, Juanpa? Al versículo 15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes, ¿cómo? Con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Todos conocemos ese simbolismo. ¿Cómo es la oveja? Tierna, mansa, inocente, tonta. Así son las ovejas. Lo hablábamos también con Mateo ahora. Las ovejas son tontas. Es el animal más tonto que existe. Lo sacan de un hueco y vuelve a caer en el mismo hueco, ¿sí? Llega un ladrón y se lo roba fácilmente. Se pierden del rebaño con facilidad. Pero son inocentes, son lindas, son bonitas, tiernas. ¿Y los lobos cómo son? Astutos, hábiles, ¿cierto? Y aquí dice que son como lobos rapaces. ¿Qué es un lobo rapaz? La palabra rapaz. Que roba las presas. Así son las aves rapaces, son aquellas que ¡pum!, en segundos cogen la presa. Esos son. Parecen ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Ladrones furtivos.
¿Y cómo se identifican? ¿Cómo identificar? Versículo 16. Por sus frutos los conocerá. ¿Quién ha escuchado esa frase? Muchas veces. Si todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Qué está queriendo decir el Señor? Hay muchos árboles frondosos, hermosos. Allí por Ciudadela con Subsidio uno sale a caminar y hay unos árboles. Si tú tomas una foto ahí y te vistes de japonés, parece que fuera una foto tomada en Japón, haciendo alusión a los que estuvieron hace poco por allá. Es en Colsubsidio, unos árboles hermosos y tienen unas pepas rojas como la de la sudadera del chiqui que está ahí, rojas hermosas. Cualquiera que no conoce eso dirá, es atractivo, ¿cierto? Deseable para comer. Cómete una cosa de esas, cómete una cosa de esas. Entonces, el fruto define el tipo del árbol, pero si tú vas a un plantío de guayabas, con ese olor a la guayaba tan delicioso, ¿cierto? Y puedes comer, no te comas muchas porque te tapas del estómago por una semana, pero es deliciosa la guayaba. Entonces, el tipo de fruto del árbol define qué tipo de árbol es. Entonces, ¿cómo identificamos un falso maestro? Por los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Sus palabras, sus acciones. ¿Qué enseña más, sobre el dinero o sobre el Señor? ¿Habla sobre el pecado? ¿Habla sobre la muerte eterna? ¿Habla sobre la salvación en Cristo? Su conducta, ¿en qué carro llega? Bueno, creo que nos va a tocar no cambiar de carros porque cualquiera podría sospechar, pero es aquella gente que anda con carros lujosos, guardaespaldas, ¿cierto? Tantas cosas. Esos son frutos. Pero lo más importante, ¿cómo viven? ¿Cómo es su conducta? Y sus obras testifican a favor o en contra de ellos. Avancemos rápidamente. Pero en el versículo 19, bueno, él dice ahí, en el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto será ¿qué? Cortado, así que por sus frutos los conocerán. Pero en el 21 habla de algo más sensible, y es de los falsos discípulos. Son personas que creían ser del Señor, pero él menciona allí, menciona en el versículo 21, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, estos son personas que creían. Sigue el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, y aquí la palabra clave es aquel día. Va a llegar un día en que todos estemos delante de la presencia del Señor, ¿sí? Pero algunos se van a ver excluidos de la presencia del Señor. Y el Señor, devuélvete al 21, el Señor va a hablar con ellos. Y Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre. Entonces el Señor está estableciendo un punto de medición. Quien sea mi hijo que entre al reino de los cielos es aquel que escucha mi palabra y hace mi voluntad. ¿Cómo estamos en eso? Y es una respuesta obviamente muy personal, ¿no? Pero fíjense que pueden ser personas que van a la iglesia y que sienten, creen, piensan que son discípulos del Señor. Y el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, solamente el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, pero Señor, profetizamos en tu nombre, enseñamos en tu nombre, evangelizamos en tu nombre, es más, hasta en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Las iglesias están llenas de personas que profesan en señoría de Cristo, pero en aquel día, hoy no, en aquel día no habrá excusa, y la excusa es que es en tu nombre.
pero tal vez profetizaron, echaron demonios, inclusive hicieron milagros sin haber sido enviados. Pero el Señor dice algo más crudo, dice: nunca os conocí. Ni siquiera eran conocidos por el Señor. Y recordamos algo que vimos en Juan en alguna oportunidad, cuando el Señor Jesús hablaba de que Él era el pastor y sus ovejas, ¿no? Dijo: mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Y yo las conozco. Pero que algún día el Señor nos diga: es que yo no te conozco. Es terrible. Y por eso el punto de medición, por decir así, es: ¿estoy haciendo la voluntad del Señor en mi vida? ¿Estoy cumpliendo lo que Dios dice para mí en mi vida práctica, en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi vida privada? Y lo más duro: entonces les declararé: jamás les conocí, apártese de mí los que practican la iniquidad. Falsos discípulos, falsos profetas también. Y terminamos con los versículos 25 al 26. Y ponlo porfa, Juanpa, en la misma pantalla, esos dos versículos, si nos da. ¿Ok? ¿No nos da? O coloca el 24 y 25 nomás. Bueno, 24 y 25. Y el Señor comienza en el versículo 24 diciendo: por tanto, es decir, de acuerdo a lo que he venido hablando. ¿Qué ha venido hablando? Las dos puertas, los dos caminos, los dos destinos, falsos profetas, falsos discípulos. Por tanto, es decir, de acuerdo a eso, Él va a lanzar una parábola, una historia que nos ilustra una verdad espiritual. Esas son las parábolas, historias sencillas que nos ilustran una verdad espiritual. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras que Él estaba hablando y las pone en práctica, fíjense nuevamente el énfasis, ¿no? Práctica, no intenciones, práctica. Será semejante a un hombre sabio. Entonces aquí identifica primero un hombre que es ¿qué? Sabio. Que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Siguiente versículo. Todo el que oye estas palabras mías y no las, otra vez la palabra, ¿no? Pero aquí en negativo, no las pone en práctica, será semejante a un hombre que el anterior era, y este es insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Y averiguando un poquito en la Biblia arqueológica, por eso es bueno los que enseñan, cómprense varias Biblias para apoyar y entender mejor. Recuerden que el Señor Jesús estaba enseñando al borde del mar de Galilea, seguramente Él estaba cerca al mar de Galilea. Y las playas cerca al mar de Galilea, en verano, la arena de la playa, ¿quiénes han ido a la laguna de Tota? Hermosa, ¿no? Parece que tú puedes ahí, colócate bikini, gafas y parece que estuvieras en San Andrés, pero no, es Tota, Boyacá. 7 grados centígrados. Sí, de resto, igual. Pero esa arena era arena de un lago. En verano se secaba mucho y la gente tendía a hacer construcciones sobre esa arena. Pero cuando venía la época de lluvias, esas arenas, esas playas se inundaban. Y si la excavación para construir la edificación no era profunda, lo normal en aquella época era que esas construcciones el agua se las llevaba. O sea, era algo real. El Señor Jesús estaba hablando de algo que sucedía en aquella época. Entonces tenían que cavar por lo menos más de 3 metros hasta que abajo de la arena había roca. Cuando tocaban la roca, ahí podían establecer su cimiento y la casa, a pesar de que pasara la lluvia, no se iba. 3 verbos que definen este pasaje. Oír. Siempre el Señor dice: aquel que oye estas palabras que estoy diciendo. Primer verbo. Los dos, tanto el sabio como el insensato, oyeron. Eso lo tienen en común, ¿cierto? Segundo, el verbo practicar. Una práctica fue sabia. ¿Cuál?
la que edificó sobre la roca, la que llegó hasta la roca. La otra práctica fue insensata, la que edificó sobre qué? Solamente sobre la arena seca. Y el tercer verbo es edificar, uno sobre la roca, otro sobre la arena. ¿Qué pasó con el que edificó sobre la roca, el sabio? ¿Qué dice allí? Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. ¿Y el otro cuál fue el resultado? El del insensato que edificó sobre la arena. Se cayó y fue grande su destrucción. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Sobre qué están edificadas hoy? Nuestra familia. ¿Sobre qué estás edificando tu familia? ¿Sobre arena o sobre roca? El Señor Jesús en los versículos anteriores y en los capítulos anteriores mencionó cuál era el cimiento fuerte, Él y sus principios. Ahora Él confrontaba, porque aquí ya está terminando el Sermón del Monte. Estas fueron sus últimas palabras antes de irse, por lo menos las que registraron la que registró Mateo. Él estaba diciendo, en conclusión de todo esto que venía diciendo, por lo menos dicen los eruditos que demoró entre 3 y 4 horas su enseñanza. En conclusión, todos han escuchado. Tomen una decisión. ¿Van a edificar sobre la arena o van a edificar sobre la roca? Y creo que para cerrar estos capítulos 5, 6 y 7 que nos llevó varios meses sobre el Sermón del Monte, ¿cómo estás edificando tu vida? ¿Sobre qué estás edificando tu hogar? Porque sobre el material que edifiques va a representar los resultados futuros. Es nuestra decisión. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y oramos? Y terminamos. Padre, queremos darte gracias porque tú eres un Dios directo y tu Hijo igual. Siempre que vamos a la Biblia no esperamos menos que eso. Nunca nos tratas con lisonjas, nunca nos pones temas tibios, ambiguos. Eres tan directo, Señor, en lo que demandas, pero a la vez eso es hermoso, porque tenemos la certeza de saber si estamos bien o mal con respecto a nuestra relación contigo. Porque tal vez si fueras ambiguo, no sabríamos dónde pisar, no sabríamos si estamos bien o estamos mal, o estamos haciendo tu voluntad o no la estamos haciendo, pero de esa manera como tú nos expresas lo que tú deseas de nosotros a través de las palabras de Cristo, nos pones en un dilema claro, Señor, y gracias por eso. ¿Cómo somos realmente delante de ti? Solamente tú y nosotros lo sabemos. Ayúdanos, Señor, a acatar lo que el Señor dijo al final, que si estamos edificando nuestra casa sobre la arena, entender que somos insensatos, que tarde o temprano nuestra ruina, la destrucción vendrá. Porque así es la vida, llena de altibajos, llena de pruebas, de dificultades, y como ese mar, esa lluvia que inundaba esas edificaciones construidas sobre la arena, Señor. Si es así, perdónanos. Queremos edificar nuestra casa sobre la roca que eres tú, Cristo, y queremos ser sabios. No es fácil, lo sabemos, Señor. Ayúdanos en tu poder a tomar decisiones delante de tu palabra, delante de ti. Llevar nuestra vida y la vida de nuestra familia, nuestros hijos, por ese camino que tú deseas. Gracias porque eres un Dios de amor, no nos obligas, pero sí nos llamas, sí nos animas,
y si nos das estas preciosas ilustraciones para entender tus propósitos. Ayúdanos a andar, a entrar por la puerta angosta, no por la ancha, y a andar por el camino angosto, el cual pocos recorren. Permítenos que seamos de esos pocos. En el nombre de Jesús.